Ya, entonces, hoy día, como les comenté, vamos a ver una aplicación un poco de todo lo que hemos visto hasta ahora, que es el concepto de rodadura. Entonces, primero entendamos a qué nos referimos por rodadura o cuál es como el problema que vamos a resolver, que debiera ser esta clase y la del jueves solamente, y es esencialmente cuando tengo un objeto de forma circular, que puede ser, bueno, aquí está como una rueda de bicicleta, puede ser un cilindro, un disco, una esfera, si estoy pensando como en un objeto muy en tres dimensiones, aunque el movimiento ocurra en el plano en una pelota de fútbol que está rodando en un plano inclinado, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas son los que uno considera como rodadura. Y en particular en la clase de hoy nos vamos a centrar en la noción de que lo que se llama de rodadura sin resbalar. Y voy a explicarle ahora a qué me refiero porque hay dos como tipos de rodadura. Entonces, en particular, se refiere a movimiento, como les digo, esto es lo que vamos a ver en la clase de hoy día, el problema más general lo vamos a ver en la próxima clase. En la clase de hoy día vamos a ver entonces cuando, por ejemplo, si mi puño es el objeto que está rodando en una superficie que es mi otra mano, entonces cuando, digamos, está así como que se mueve como muy pegadito a la superficie, como que no está patinando. Eso es el problema que vamos a ver hoy día, así como que se llama el rodar sin deslizar. Quizás todo entiende mejor la idea de patinar, ¿cierto? O que es lo mismo que sin patinar. Ese es el problema que vamos a estudiar hoy día, porque uno sabe que, no sé, a veces los objetos cuando están rodando como que patinan y deslizar, ¿cierto? Ese problema tiene diferencias con esto que vamos a ver hoy. Cuando uno ve, no sé, la moto que acelera o un auto, típico rápido, rápido furioso, cuando aprieta, acelera mucho al comienzo, si cuando recién está arrancando el conductor, las ruedas empiezan a girar, a girar, a girar, pero el auto todavía no se mueve o se mueve muy poquito, a veces empieza a avanzar, pero muy poquito. Y uno dice, la rueda va todo chancho girando, pero no se mueve. Eso es deslizar, ¿cierto? La rueda está patinando. Ese problema no lo vamos a estudiar hoy día. Lo que vamos a estudiar es justo solo como cuando uno va en bicicleta. El problema más, uno estándar es que la rueda se desliza todo el rato, no estoy patinando, no estoy en tierra, estoy en cemento, donde es muy difícil patinar. ¿Sí? Entonces vamos a ver que eso, el hecho que esté sin deslizar o el hecho que esté sin deslizar o sin patinar, como lo estoy poniendo ahí, entonces es una cuestión clave para la descripción de hoy día. Ya, entonces aquí algunas definiciones, o sea, más que definiciones, bueno, aquí dice, por ejemplo, la curva del punto de contacto. Otra cuestión es como la idealización, como esto es física, ¿cierto? El problema físico real es mucho más complicado que esto, uno hace idealizaciones, uno asume que esto es perfectamente circular, cosa que no es cierto, uno asume además que el punto de contacto, acá eso también es importante, es uno solo, hay un solo punto de contacto, uno sabe que eso no es cierto, ¿cierto? Las curvas no son perfectas, esto simplemente por el hecho de tener un peso aquí abajo hace que la rueda esté un poco achatada en esta parte, ¿cierto? Yo me subo a la bicicleta y obviamente se achata un poco, tiene que ver con la cantidad de aire, con la presión, son muchos factores que terminan afectando este problema. Aquí estamos idealizando y agarrando estas cuestiones como la descripción mínima posible. Entonces, uno dice, ya voy a considerar que aquí hay solo un punto de contacto, entonces esa sería la curva que tiene en el espacio el punto de contacto. Por otro lado, estoy pensando que esto parte como de una bicicleta, ¿no es cierto? De una bicicleta, acá está la otra rueda, ¿cierto? Ahí está el asiento, no sé, aquí está. Entonces, esto, obviamente, esta cuestión, todo esto se está moviendo con alguna velocidad v, ¿cierto? Entonces uno dice, esto es como es más difícil de lo que uno está pensando a priori, ¿cierto? Porque esto en verdad es una combinación de alguna forma entre que la rueda está rotando y además está deslizando. Fíjense que acá uno piensa como que el eje de rotación se está moviendo. A diferencia de un péndulo que dice, es como una rotación, o todos los problemas que vimos que estaban rotando en torno a un eje, ¿cierto? En cambio, en este caso, la bicicleta se está moviendo, entonces el eje es como que se estuviese moviendo, ¿cierto? Y vamos a ver que efectivamente el movimiento de rodadura es una combinación de una rotación pura más una traslación pura. Y vamos a ver cómo resulta eso. ¿Sí? Entonces, y vamos a ir seccionando el problema aquí, po.
Entonces, una de las cuestiones clave es entender de que este es un movimiento complicado y lo vamos a ir seccionando por parte, y ahí vamos a ir dándonos cuenta que al final no es tan difícil. Entonces, tenemos que el punto de contacto es este que está acá, y fíjense una cuestión, uno dice, en la velocidad aquí de este objeto, acá voy a marcar en particular la velocidad del centro masa, que sería justamente la velocidad con la que se está moviendo la bicicleta. Esa es la velocidad con la que se está moviendo el ciclista, ¿cierto? Porque por otro lado, aquí si yo me pregunto acá, hay puntos que tienen una velocidad para allá, otros para acá, no sé, pues ese rayo tiene una velocidad para acá, ¿cierto? Recuerden que todos los puntos tienen una velocidad que es tangente a la trayectoria, ¿cierto? Entonces, uno aquí, una cuestión mega importante es lo que está puesto acá. Fíjense que dice, el eje instantáneo de rotación es este que está acá. Es como que si la rueda estuviera en todo instante de tiempo rotando en torno a este punto que está acá abajito. Es como que estuviese haciendo como que aquí, ese movimiento, estoy rotando en torno a acá. No está rotando en torno a su centro de masa, está rotando en torno a este punto que está aquí abajito. ¿Sí? Instantáneamente. Y por eso está en el mono acá. Fíjense que el omega no está puesto aquí como yo normalmente lo ponía, ¿cierto? El omega está puesto en torno a ese punto. Y ese es el eje instantáneo de rotación. Y relacionándonos con lo que les decía recién, ese eje es el que se va moviendo hacia la derecha. El eje completo. Entonces, tengo una rotación en torno a este eje, que es ese que está acá, pero ese eje se va moviendo en el sentido de que se mueve la bicicleta. Esa combinación de movimiento es lo que me permite, es el movimiento de rodadura. ¿Sí? ¿Se entiende entonces, chiquillos? Primero, tengo la rotación en torno ya no al centro, sino que en torno a ese punto que está acá, ¿cierto? Y por otro lado, entonces, digo que, por ejemplo, la rueda está rotando con esta velocidad angular omega. Entonces, veamos qué es lo que ocurre. Si es que tengo que esto está rotando en torno a una velocidad angular omega y el eje en torno al cual estoy rotando es S, ustedes por razones que ya vimos un par de veces y por eso les digo que esto siempre les sirve, uno sabe que esta relación existe, ¿cierto? Uno sabe que cuando vimos una diapositiva que se llama relación entre cantidades lineales y angulares, aquí ¿cuál es la cantidad angular? Omega. ¿Cuál es la cantidad lineal? B, ¿cierto? Me relaciona velocidad angular con la velocidad lineal, la de toda la vida, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se ocupaba esta relación? Uno dice, aquí R, la cuestión clave es R, es la distancia entre el eje de rotación y el punto. Así que, por ejemplo, si yo considero ese punto P que está acá, entonces R sería la distancia entre el eje de rotación y ese punto P. ¿Sí? Y ahora entonces esa velocidad está dada por omega por R. ¿Sí? Y el R, lo importante es que el R no es el radio de la bicicleta. El radio de la bicicleta es ese. En cambio, este R sería este R chiquitito, que es la distancia entre, como digo, el eje y el punto que estoy considerando. Si agarro otro punto por acá, entonces va a ser otro R. Lo hice chueco. Ese R, ¿cierto? Ese sería mi R. Y la velocidad sería tangente a la trayectoria, que sería tangente a ese círculo localmente que estoy describiendo. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte, chiquillos? ¿No? Cómo ocupar esta expresión. Entonces, como ya hemos visto, los sólidos, su velocidad lineal, cuando estoy rotando en torno a un eje, cada punto tiene una velocidad v distinta. El omega es el mismo para todos, porque describen todos el mismo ángulo. Pero este punto tiene una velocidad para allá, ¿cierto? Para allá. Ese en particular, ese justamente es un caso especial, el centro de masa. ¿Qué pasa si aplico ahora esta expresión para el centro de masa? Entonces me queda ahora que ese R chiquitito se convierte exactamente en el radio de la rueda. Entonces ese R chiquitito se convierte en R mayúscula. V es lo que uno llama ahora la velocidad del centro de masa y el omega es omega nomás. ¿Sí? Entonces encontramos cómo se relaciona la velocidad del centro de masa ahora con estas otras dos cantidades. Pero esta expresión es aplicable a cualquier punto de la rueda. Cada punto de la rueda tiene una velocidad distinta dado por esta expresión que está aquí. ¿Sí? Entonces, acá lo que nos está mostrando, ahora pasemos a la figura esta de abajito a la izquierda, lo que nos está mostrando es qué quiere decir cuando la rueda no está patinando. Esencialmente lo que nos está diciendo es que la distancia que recorro
que recorre ese punto que está acá, como que a lo largo de la curva, esto es la misma que la que está acá. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Esencialmente que están relacionadas las distancias y eso tiene que ver, también tiene que ver con esto, ¿sí? El hecho de que estén relacionadas las distancias, que a medida que me muevo como que rotando, también estoy deslizando, pero junto a como el punto que está acá, ¿sí? No están desconectados, que es cuando hago esto y no me estoy moviendo, ¿sí? El hecho que esa relación sea válida es sí y solo sí porque no desliza. El hecho de que no deslice o no patine esta relación es válida. Si patinara o deslizara, esta relación no es válida. Y en ese caso, lo que ocurre con omega no tiene nada que ver con lo que ocurre con B. Es como que no conversaran, no se comunicaran. El hecho de que exista una relación entre ellas es sí y solo sí porque no desliza o no patina. ¿Sí? Y tiene que ver con esto, o sea, cuando uno dice cuánto vale ese arco, a mí me enseñaron en el colegio que si es que el ángulo que describo es teta, entonces ese arco es R por teta. Y ese arco que está acá es como que yo lo puedo trasladar sin problemas hasta acá a la derecha. Entonces es como que lo que me desplazo es lo mismo que lo que estoy rotando en cuanto a distancia. ¿Sí? Y eso, como digo, está estrictamente relacionado con esa expresión de ahí. Y finalmente la razón física es que estoy considerando el problema de no patinar. ¿Sí? Si patina, como digo, esto no es válido. ¿Sí? Y aquí un otro monito como para complementar un poco esta figura, o sea, estas expresiones de acá abajo, es que cada punto del sólido que a medida que está rotando, por ejemplo, este caso es un disco que es más fácil de visualizar, tiene un punto, tiene una velocidad que es tangente a la línea del radio de giro, ¿cierto? Entonces, este punto Q, por ejemplo, está describiendo localmente un círculo por así. Así es como que ese fuera el círculo localmente que estuviera describiendo, ¿cierto? Entonces, la tangente a ese círculo sería ese vectorcito que estoy marcando ahora, ¿sí? Este otro es otro radio de giro, ¿no es cierto? Es más chiquitito, ¿cierto? Pero la velocidad es tangente a ese radio de giro. El caso especial es la velocidad del centro masa, donde justamente el círculo que estoy describiendo es un círculo de radio R y entonces la tangencial es esa flechita que va para la derecha. El caso P', uno puede notar, dado que esa distancia, esta distancia, es el doble que la distancia de acá, entonces la velocidad de ese punto es el doble que la velocidad del centro de masa, ¿sí? Porque está el doble de lejos que el centro, ¿cierto? Así que ahí uno sí dice, ah, chuta, es bien complejo porque cada punto tiene una velocidad distinta, ¿cierto? Sí, pues. Pero esto lo entendemos de la siguiente forma. ¿Qué pasaría si es que yo tengo un objeto? Vamos por partes, centrémonos en este mono primero. ¿Qué pasaría si yo tengo un objeto el cual em, solo tiene traslación? Olvídense de la rotación por ahora. Si estuviese solo trasladándose, entonces uno dice, ah, todos los puntos tienen la misma velocidad. Todos los puntos se mueven para allá con la velocidad de la bicicleta, ¿cierto? Si la rueda, no, ya, olvídense que como que una rueda, ¿cierto? Porque es difícil imaginar. Si toda la rueda se traslada para allá sin rotar, entonces todos los puntos tienen la misma flechita para la derecha. Todos. Independiente de cuál agarre. Todos tienen la misma, todos los puntos en la misma velocidad, el mismo largo de la flecha. ¿Qué pasaría si ahora tengo una rotación pura en torno al centro de masa? Digo, ah, la mitad de arriba, ¿cierto? La mitad de arriba tiene velocidades para la derecha, ¿cierto? Y la mitad de abajo tiene velocidades para la izquierda, ¿cierto? Porque estoy rotando, digamos, en ese sentido, ¿cierto? Entonces, tengo toda esa combinación y uno dice, ah, y esto está acá, ¿cierto? Por la relación de B igual a omega por R, hay una relación lineal entre las velocidades, entonces esas velocidades van así, por ejemplo, ¿cierto? Y lo mismo acá. Así serían las velocidades, ¿cierto? Todos estos puntos tienen velocidades ahora distintas, pero la mitad de arriba va hacia la derecha, la mitad de abajo va hacia la izquierda. ¿Qué pasa si ahora yo combino estas dos cosas? Combino estos dos movimientos, fíjense. ¿Qué pasaría si es que ahora yo, al combinar estas dos cosas, cuál es el resultado de sumar esa flecha con esa flecha? Que es lo que me da una flecha que es bien larga, el doble de larga, de hecho, ¿cierto? Porque son iguales esas flechas, entonces me da el doble.
¿Qué pasa aquí ahora, por ejemplo, para el centro de masa? Fíjense que la velocidad en el caso de rotación pura, la velocidad del centro es cero, ¿cierto? Aquí no hay flechita. Entonces, cuando sumo esa flecha más cero, ¿cierto? Me da la misma flechita. ¿Qué pasa ahora? Tengo por otro lado, si es que agarro un punto que está a este nivel, por ejemplo, entonces voy a sumar una flecha que va hacia la derecha, pero por el lado de rotación pura, ¿para dónde iría? Dijimos que iba hacia la izquierda porque está por el lado de abajo, ¿cierto? Cuando sumo la de la derecha con la de la izquierda, ¿qué me da? Me da una flecha chiquitita, pero hacia la izquierda. O sea, perdón, una flecha chiquitita, pero a la derecha, porque esta es más grande, ¿cierto? Y estas se van achicando, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que resulta? Que finalmente tengo ahora una cuestión que es como que ahora las velocidades se distribuyen de esta forma. Entonces uno dice, concluyo de que una traslación pura más una rotación pura me da justamente el movimiento de rodar sin deslizar, que es cuando tengo el caso que tengo acá, ¿cierto? Y todo esto gira con un omega en torno al eje que está acá abajo, ¿sí? Entonces, ahora es lo que les mencionaba hace un rato. El hecho de tener rodadura al final es una combinación de un movimiento de traslación pura con uno de rotación pura. Eso me entrega justamente la descripción que es la que tengo aquí al ladito. ¿Se entiende, Profe, chiquillos? una consulta. Eh, ese en el de rotación, Ujú. en el de rotación pura, que va abajo, eh, se puede tomar como que si fuese, bueno, no sé, a lo mejor estoy súper mal, pero como que tuviese una fuerza en todas las partes, ¿cierto? Como en todas las orillas de lo que es la rotación de en este caso, por ejemplo, una rueda. ¿A eso Eh, se refiere o no? no te entendí bien la pregunta. No, no estamos hablando todavía de fuerza, estamos hablando solamente como de la cinemática. De decir, ¿qué pasa si, pucha, imagínate que esto fuera como un spinner, ¿cierto? Sí, spinner se llama, parece que yo lo agarro por Sí. el centro y le pego un coleto, ¿cierto? Esto se va a empezar a girar y va a empezar a girar en torno al centro. Entonces, si está girando en torno al centro, uno dice, la mitad, si yo lo miro desde arriba, ¿cierto? La mitad de esta parte va a tener velocidades que van para allá, ¿no? ¿Cachai? A lo largo de esta línea van a tener puras velocidades que van para allá. Y como está rotando así, entonces estos puntos que están acá abajito tienen velocidades para el otro lado. Ah, ¿Sí? ya, ya. Sí, es Ahí como sí. que no, olvídate que esto ya fuera una rueda por ahora. ¿Sí? Es simplemente como un objeto en el espacio el cual está rotando en torno a su centro. ¿Sí? Como imagínate que hay un motor aquí abajito. ¿Sí? Hay un motor que atraviesa esta cuestión entonces, y lo hace girar en torno en este sentido. ¿Sí? Entonces, todos los puntos, ese punto va a tener una velocidad para allá, ese punto tiene una velocidad, ¿cierto? Que siempre es tangente al radio de giro, ¿cierto? Siempre es tangente al radio de giro. Ese punto de acá, uno dice, el radio de giro está para allá, entonces la velocidad va para allá. ¿Sí? Lo importante acá es el eje de rotación está en el centro. La combinación de estas dos cosas al final me da todo esto que está acá, que es lo mismo que rodadura. ¿Sí? Entonces, ¿cómo entendemos ahora la idea de rodadura y cómo ahora con un poco más de ecuaciones podemos entender de que esto es la combinación de estas dos cosas de arriba? Y se hace de lo siguiente. Si consideramos, volvamos al mono de acá, ¿cierto? Por ahora. Yo les dije que lo que teníamos es que el eje instantáneo de rotación estaba en este punto P, ¿cierto? Entonces les dije, estoy rotando en torno al punto P, ¿cierto? Ahí está mi omega. Por eso es que puse en el dibujo, está esto que está ahí, ¿cierto? Ahí está el eje instantáneo de rotación y estoy rotando con omega. Entonces, voy a ir aquí mostrándoles de a poquito. ¿Cuánto sería la energía cinética de rotación? Perdón, la energía cinética del problema. Digo, a mí me dijeron que la energía cinética, si es que estoy rotando en torno a algún punto P, entonces la tengo que calcular como un medio del momento de inercia respecto a ese eje por omega al cuadrado, ¿cierto? Pero lo clave es que el momento de inercia tiene que ser respecto a ese eje, ¿cierto? Y digo, ya, ¿cómo lo calculo? Me acuerdo que tengo el teorema de Steiner, por cierto. Si tengo el teorema de Steiner, digo, ¿cómo calculo el momento de inercia respecto al punto P? Entonces va a ser el momento de inercia respecto al centro de masa más
m por la distancia que hay entre el centro de masa y el punto P al cuadrado, que justamente en este caso esa distancia es r. Así que por eso es que me queda más m por r cuadrado. Esto es el teorema de Steiner. Mediante Steiner, entonces concluyo esto que está acá, ¿cierto? Reemplacé simplemente S y P por todo esto que está aquí entre paréntesis. ¿Qué hago ahora? Multiplico el omega al cuadrado término a término, ¿cierto? Y llego a esa expresión que está aquí abajo, ¿cierto? Lo único que hice fue distribuir en los dos términos dentro del paréntesis. Notemos ahora qué es lo que me da. Veamos el segundo caso, analicemos el caso de la derecha, que es más sencillo, o que es más directo. ¿Qué me dice? Esto es un medio de la masa del objeto por la velocidad del centro masa al cuadrado. ¿Qué cosa es esta cuestión acá? Uno dice, primero que nada, es un medio de m por v al cuadrado. Digo, es una energía cinética, ¿cierto? Así se calcula la energía cinética, como me enseñaron de chico, ¿cierto? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Además, es la velocidad no cualquier velocidad, es la velocidad del centro masa al cuadrado. Entonces uno dice, esa es la velocidad con la que se está trasladando el objeto. Y por lo tanto, esto es lo que se llama energía cinética de traslación. ¿Qué pasa ahora con este otro término que está acá? ¿Qué me dice esto? Tengo un medio de un momento de inercia por omega al cuadrado. ¿Qué es lo que es eso? Obviamente es la energía cinética de rotación. ¿Sí? Entonces es la combinación, justamente, y esto es consistente con toda esta foto que describimos acá arriba. Me dio que la energía cinética la puedo escribir como un término de rotación pura más un término de traslación pura, que es consistente con toda esta figura que hicimos acá arriba. ¿Sí? Esto como que cierra un poco la noción, la idea que estábamos describiendo. ¿Se entendió, chiquillo, o no? Sí, no. Qué bueno. Ya, pues entonces, a modo de resumen, y quizás no lo había mencionado así de enfático, es lo siguiente. El hecho de que estoy, insisto, sin patinar, lo que uno tiene es que dice la velocidad de ese punto de contacto instantáneamente es cero. ¿De dónde sale eso? Yo espero haberle dejado claro, ¿cierto? De que el eje de rotación instantáneo es ese que está acá, que pasa por aquí, ¿cierto? Y les dije que tenía esta expresión que estaba acá, ¿cierto? Que es bien universal. Me dice la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio de giro, ¿cierto? Entonces dije, puedo aplicar esto para ese punto, para ese que está acá, ¿cierto? Para otro que pueda estar por allá, ¿cierto? En fin, para distintos puntos aplico esta expresión. ¿Qué pasa si aplico esta expresión que está acá para el punto, el punto de contacto? ¿Cuánto sería el radio de giro para el punto de contacto? El radio de giro para ese punto de contacto, dice, es la distancia que hay entre ese punto y el eje, o sea, es cero. Entonces, el R, voy a ponerle aquí P, ¿ya? P. La velocidad del punto P debería ser la distancia del punto P por omega, pero ese es justamente eso es cero, así que concluimos de que la velocidad del punto P es cero. Es como una velocidad instantánea en realidad, ¿cierto? Es como instantáneamente ese punto no está rotando, y eso, como les digo, existe solo porque el sistema no está patinando. Si estuviese patinando, ahí es distinto. ¿Sí? Es raro de imaginarse esto, se los concedo. Es raro entender de que la velocidad de ese punto es cero, y dice, pero si se está moviendo. Pero tiene que ver como con el hecho de que no está patinando. Es como que el piso se mueve para un lado y la rueda para el otro, y es como que las dos cosas se anularan. De hecho, es un poco lo que nos da acá, ¿cierto? Es como que la rueda se traslada para la derecha, ¿cierto? Se traslada para la derecha, pero por otro lado, como está rotando, el hecho de la rotación lo hace que se mueva para la izquierda, y por lo tanto la combinación de estas dos cosas hace que esa flecha se anule con esa flecha que está acá. Y finalmente me da que la velocidad de ese punto es cero. De hecho, esa es la explicación. ¿Sí?
¿Dudas, chiquillos? No, profe. Ya, qué bueno. Ya, pues, otra cuestión. Eh, y aquí también esto es raro, ¿sí? Más que resumiendo, son como cosas nuevas. Esto no es como un resumen, porque esto... Dice entonces, dice, si el cuerpo acelera, digamos, pensemos en un plano inclinado, por ejemplo, un plano inclinado, y donde yo dejo una pelota bajo la acción de la gravedad, por ejemplo. Uno dice, y esto tiene un radio, no sé cualquiera. Entonces uno dice, ¿qué va a ocurrir con esto? Va a empezar a caer, por cierto, y a medida que cae va a empezar a rotar, y eso es lo que va a ocurrir, un movimiento de rodadura, ¿cierto? Y uno dice aquí, dice, si el cuerpo acelera, que sería el caso este que uno observaría, ¿cierto? Si tengo el, como decía, el plano inclinado, tengo un plano inclinado y tengo un objeto aquí arribita, entonces simplemente, y aquí no sé, algún ángulo alfa, ¿cierto? Y la gravedad apuntando para abajo, entonces este objeto va a tender a rotar en esa dirección y finalmente a desplazarse hacia abajo, ¿cierto? Eso es lo que uno vería. Uno dice, y va a acelerar, va, a medida que cae más, avance más, va a tener una aceleración y una velocidad mayor, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo se justifica eso? Dice, si se está moviendo, ¿por qué la fuerza de roce que actúa es la fuerza de roce estática? Recuerden que uno, la fuerza de roce siempre la distingue, perdón, siempre la distingue en dos tipos, como una fuerza de roce estático y una fuerza de roce cinético. Ahora viene la pregunta. ¿Por qué la fuerza de roce que actúa en la roce estático si es que se está moviendo? ¿A alguien se le ocurre la respuesta? No. Por el punto de contacto. Exacto, exactamente, muy bien. Porque la velocidad del punto de contacto, ¿dónde está actuando el roce? El roce no está actuando en ninguna de estas partes de la rueda, ¿cierto? El roce es el único punto donde puede actuar es acá, ¿cierto? En ese punto. Y como ya demostramos de que la velocidad de ese punto de contacto es cero, ¿cierto? Es cero la velocidad del punto de contacto, entonces quiere decir que no hay desplazamiento relativo entre la superficie. O sea, no está patinando, si todo tiene que ver con eso. No está patinando, no están deslizándose las superficies así, pues, ¿cierto? Están como pegaditas, ¿cierto? Entonces, como la velocidad de ese punto de contacto es cero, no hay desplazamiento, y como no hay desplazamiento, entonces la fuerza que está actuando es la del estático, ¿sí? No hay desplazamiento entre superficies. Lo que está ocurriendo es que el eje que se está desplazando, pero no la rueda sobre el piso, ¿sí? Entonces, la fuerza de roce que actúa es la del estático, así que jamás de los jamases pongan F igual mu por la normal, así como el mu cinético. No, eso no es válido. Uno cuando escriba la ecuación y lo vamos a hacer, simplemente lo deja como F. Recuerden, cuando actúa el roce estático, no tengo idea nunca cuánto vale, simplemente es F. Recuerden que el roce estático depende de las otras fuerzas, ¿cierto? Y ahí uno pone F nomás, ¿sí? Salvo cuando esté en el caso crítico, que esté a punto de empezar a patinar, por ejemplo, ahí en ese caso solamente uno sabe cuánto vale, pero en el otro uno lo pone simplemente como F. Y como otra conclusión, entonces de esta concluimos eso y de esta misma vamos a concluir esto otro, o de hecho, bueno, de las dos también, ¿cierto? ¿Por qué es válido que la energía se conserve si estoy diciendo que hay roce? De hecho, una pregunta así clave en esto y que nos va a ayudar a entender es esto como en una situación medianamente realista, medianamente en el sentido en que voy a considerar igual que el objeto es perfectamente circular y todo eso, en ese sentido de medianamente, porque sabemos ya que eso no es cierto. Pero, o siendo esas suposiciones que son bien básicas o bien simples, ¿por qué es necesario que haya roce? Esta cuestión de que haya roce es que siempre hay roce, ni siquiera tienen que decirles. Siempre hay roce para que ruede un objeto. ¿Por qué es importante que haya roce para que ruede un objeto? Porque si no resbalaría.
Exacto, po. Yo podría No hacer existiría una fuerza que por mueva, ¿no? ejemplo, eh, no sé, imagínense, uno tiene que pensar a veces en los casos extremos, en una pista de hielo. Si yo tiro una pelota lisa, así como de acero, por ejemplo, tengo una bola de acero o una bola de pool, que también son bien lisitas, lo más probable es que cuando yo la tire, ¿qué es lo que ocurra? Lo más probable es que si yo la tiro bien rápido, ¿ya? Imagínense si la tiro bien rápido, lo más probable que ocurra es que como que patine todo el rato, porque el roce no sea suficiente para entregarle el giro que necesita, ¿sí? Como que si aquí no hay roce y la superficie es perfectamente lisa, entonces lo único que va a tener va a ser una traslación pura. Es importante que haya el roce para que me entregue la rotación en torno a ese sentido. ¿Sí? Sin roce no hay rotación. Lo vamos a ver ahora después en un par de diapos, no sé en cuántos viene, en uno o en dos más, que es la que le entrega el torque. Al final es el roce el que le entrega el torque. Y recuerden que sin torque no hay rotaciones. Así que para que haya rotación tiene que haber torque, y para que haya torque entonces debe existir la fuerza de roce. Entonces ahora ya, haciendo eso, primero anotando que tiene que existir, pero ¿por qué? A pesar de haber roce, ¿por qué la energía se conserva? Porque uno está acostumbrado que dice, pero si hay roce, voy disipando energía, ¿cierto? ¿Por qué esa energía se conserva? Yo les dije, todo tiene que ver con esto. ¿Cómo calcularíamos? Recuerden el trabajo, ¿no? El trabajo, ¿cómo se calcula el trabajo que realiza una fuerza? Uno dice, el trabajo que realiza una fuerza va a ser fuerza por desplazamiento, ¿cierto? ¿Y qué estoy diciendo respecto a la velocidad del punto de contacto? Que es cero, insisto. Quiere decir que no está deslizando, que no está patinando. O sea, que el desplazamiento es cero. Este desplazamiento es cero. Así que el trabajo que hace roce, pese a existir, el roce existe, pero el trabajo que hace el roce es cero y por lo tanto la energía se conserva. ¿Sí? Ahora el trabajo que hace la fuerza roce no viene porque el F es cero, sino al revés, viene porque este delta X es cero. ¿Sí? Y todo tiene que ver porque patina. Si, perdón, porque no patina. Si patinara, entonces ahí la energía no se conserva. Por eso es que hicimos esa suposición que les dije que era clave. En la próxima clase vamos a ver que igual se puede resolver el otro. De hecho, no es difícil de resolver. ¿Se entiende, chiquillo? Entonces, por eso es que digo, se conserva y por lo tanto tengo que la energía cinética, que tiene estas dos patitas ahora, una parte rotacional, más una parte de traslación, más la energía potencial gravitatoria, entonces debe ser una constante. ¿Sí? Y eso es súper útil, pues siempre es útil tener una ecuación de conservación en cualquier forma. Entonces aquí voy a tener, debido a que está rotando, tengo una energía de rotación, debido a que está trasladándose a esa velocidad, ¿cierto? Tengo una energía de traslación y simplemente debido a que está bajo el efecto de la gravedad, tengo un sistema de referencia, entonces tengo que un mg por h, ¿cierto? Sería la altura de la esfera o del disco, lo que sea, respecto a un sistema de referencia. Entonces, eso es lo que tengo escrito acá. La suma de las tres cosas tiene que ser una constante. O lo que es lo mismo, digo, energía mecánica inicial tiene que ser igual a lo mismo, aquí pongo al lado derecho una energía mecánica final. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillo, no? Sí, Ya, maravilloso. Ya, entonces la pregunta ahora, una aplicación bien directa de esta parte de ecuación de conservación que es más simple. Ya, decir, ¿qué pasa si es que inicialmente, lo voy a poner acá, inicialmente, lanzo una esfera con velocidad inicial v sub 0 y esta rota o rueda mejor sin deslizar todo el trayecto.
Aquí voy a para efecto de espacio, es súper escueto. ¿Cuánto vale H max del mono? Pucha, me queda muy feo la letra cuando estoy. ¿Cuánto vale entonces la altura máxima a la que llega? ¿Sí? Entonces digo, si es que lanzo esto con alguna velocidad v sub 0 y entonces uno dice, si tengo algún plano inclinado, esta cuestión va a llegar y después va a subir y después va a llegar a un punto de altura máxima, ¿cierto? Que es el que nos está mostrando acá, que aquí yo le puse Hmax, y después se va a devolver, ¿cierto? Por efecto de la gravedad. La pregunta es hasta qué punto llega, ¿no? ¿Ya? No me voy a preocupar de cuándo después se devuelve. ¿Sí? ¿Se entiende? El problema que queremos resolver, ¿cierto? Entonces ahí digo, eso, ¿cómo lo hago? Digo, por todo lo que ya sé, digo, la energía se conserva, ¿cierto? Entonces, E se conserva, entonces digo, tiene que ser energía mecánica inicial, es igual a energía mecánica final, eso va a ser energía cinética, voy a escribir todo así bien por parte, energía cinética inicial más energía gravitatoria inicial, tiene que ser a la final, más energía gravitatoria final, y esto lo voy a separar entonces en un K inicial de rotación, más un K inicial de traslación, más un G inicial, K inicial de rotación, más un K inicial de traslación, más un G final, ¿cierto? Entonces aquí están las partes que yo les dije de energía cinética. Tiene una parte de rotación y una parte de traslación. Ya, pues entonces escribamos esta cuestión. Me están diciendo que lanzo una esfera con velocidad inicial v sub 0 y esta rueda sin deslizar todo el trayecto. Entonces, en principio lo que tengo que escribir aquí al tiro es decir, ¿cuánto va la energía cinética de rotación inicialmente? Va a ser un valor 1/2 de I por algún omega sub 0 al cuadrado. ¿Cierto? Este es I, no es I cualquier I, es I centro masa, porque como ya lo estamos escribiendo de esta forma, como una parte de rotación más de traslación, el I que va acá es el de rotación pura más traslación pura, ¿cierto? Después, ¿qué voy a tener? Va a ser la energía cinética de traslación inicial, o sea, va a ser 1/2 de I centro masa por la velocidad inicial al cuadrado, ¿cierto? ¿Estamos claros? ¿Cuánto va a ser después? ¿Qué tengo que escribir acá? La energía gravitatoria inicial. Entonces, para eso, como siempre, me tengo que definir un sistema de referencia. Aquí el sistema de referencia que me voy a dar va a ser, lo voy a dibujar aquí encima, va a ser, recuerden, para calcular energía gravitatoria, lo que nos importa siempre es cuánto es la altura del centro de masa. Así que me voy a dar la altura aquí a la que estaba el centro de masa inicialmente, ¿sí? No me la voy a dar en el piso, ¿sí? No es lo mismo dársela en el piso que acá, ¿sí? Entonces me lo voy a dar aquí donde estaba el centro de masa inicialmente. Ahí va a estar el 0, ¿sí? Si lo doy acá, igual puede ser, ¿ah? Si no, le tengo que sumar una altura nomás, porque ya sé la altura del ¿cómo se llama? Ah, sé la altura de la esfera, así que no, el radio de la esfera, así que no es problema. Así que, pero para allá voy a medir la altura, ¿cierto? Para allá voy a medir el I. Así que en ese caso, ¿cuánto me queda? Si es que me doy este sistema de referencia inicialmente, entonces el centro de masa estaba justo ahí, así que me queda que la energía gravitatoria inicial es 0 en ese sistema de referencia, ¿sí? ¿Qué pasa después? ¿Cuánto es? Aquí le puse I, me equivoqué, es F. Va a ser la energía cinética de rotación final más la energía de traslación final, ¿cierto? ¿Cuánto es esto? Esto entonces es justamente lo que necesito calcular, por cierto. Me dicen, Profe, sí, dígame. en un medio ICM de velocidad inicial hay que M, ¿o no? Ah, perdón. Sí, sí, muchas gracias. Sí, esta es la de traslación. Muchas gracias, sí. Eso es, sí, muchas gracias. Después entonces, ahora sí, de m por la velocidad final al cuadrado
más, ¿qué más tengo que escribir acá? Simplemente es cuánto es la energía gravitatoria final en este punto. Entonces va a ser justamente la altura es m por g por la altura del centro masa y la que me están dando es h, ¿cierto? Más mg por h. Por h más. ¿Cierto? Ya, pues. Pero ahora viene una cuestión clave. Yo aquí puse todos los términos, no hice ninguna simplificación, por cierto. ¿Qué es lo que ocurre cuando h es la altura máxima? Cuando esto que estoy poniendo es la altura máxima, está puesto en el mono, en el dibujo al tiro. ¿Cuánto vale la velocidad angular final y cuánto vale la velocidad final? Si es que h es la altura máxima a la que llega. ¿Qué pasa con las velocidades? 0. Son cero, ¿por cierto? Porque no quiere decir que no sigue subiendo, pues, si no, no sería el h máximo. Pues. Entonces, esto es cero, ¿cierto? Y de ahí digo, estoy casi listo, salvo una cuestión. Que yo aquí tengo este término, aquí dice omega 0, y a mí me dan solo una velocidad inicial. Entonces, ¿cómo es posible? Aquí tengo una pura ecuación y tengo en verdad dos incógnitas, h max y este omega 0 todavía no sé cuánto vale. Pero tengo que ocupar una cuestión clave. Que rueda sin deslizar. Esto es como una cartita bajo la manga que uno lo ocupa todo el rato. Todo el rato. Entonces, ¿qué es lo que va a tener? ¿Cuánto vale la velocidad del centro masa, que es justamente v sub 0? ¿Cómo se relaciona con la velocidad angular? V sub 0 es omega sub 0 por r. ¿Sí? Lo que tengo acá. Aplico esto que está acá. Recuerden que el hecho de que ruede sin deslizar es lo mismo que diga que V es igual a omega por R, ¿cierto? En particular, si aplico esto para el centro de masa, entonces me queda centro de masa y por lo tanto llego a esta expresión que está aquí. Así que si ahora despejo esto, entonces me queda que omega sub 0 es V sub 0 partido por R y reemplazo, entonces me va a quedar un medio de I centro de masa por B0 al cuadrado dividido en R al cuadrado más un medio de M por B0 al cuadrado es igual a mg por H max, ¿cierto? Entonces me va a quedar un medio de B sub 0 al cuadrado, factor de M más I centro masa partido en R al cuadrado es igual a mg por H max y por lo tanto H max vale B sub 0 al cuadrado dividido por, es que quiero hacerlo de una forma bonita y elegante. No, ya filo, no lo puedo escribir tan simple en puro paso. Se me va a quedar B sub 0 al cuadrado dividido, o sea, por M más I centro masa dividido en R al cuadrado partido por M por G. Sí, y con un 2. Sí, ¿se entendió, chiquillo o no? ¿Sí o no? Yo no entendí. ¿Qué parte? Desde que empezó a anular como las ecuaciones, que la empezó a hacer cero. Esta dices tú, acá Sí, desde ahí hacia abajo. o acá. ¿Eso lo entendiste? Sí, ese de arriba sí, pero los de abajo no. Ya, que lo que estoy diciendo es que esto es válido como que siempre al final. Así, si yo no lo anulo, es válido como que siempre. Pero en particular tengo que aplicar la condición de que la altura a la que quiero calcular o a la que quiero imponer esta cuestión es cuando la esfera, ¿cierto?, llega a este punto de altura máxima. En ese punto de altura máxima,
dado que es la altura máxima, las velocidades son cero. ¿Por qué el punto de altura máxima? Porque quiere decir que iba avanzando y de repente se queda parada y ahí se empieza a devolver, ¿no es cierto? Entonces, justo en ese instante, es como el mismo caso cuando uno tiene un, no sé, pues tiro el lápiz para arriba, el lápiz va a subir hasta que llega, su velocidad se hace cero. Cuando se hace cero, entonces la altura es la altura máxima y después empieza a bajar de nuevo, pues. Entonces, dado que tengo este término que dice ahora ya no es cualquier h, es el h máximo donde estoy calculándolo, entonces la velocidad tanto lineal como la angular son cero. Por eso es cero. ¿Sí? ¿O no? ¿O todavía no queda claro? O sea, se hacen cero porque se está llegando como al final del recorrido y ahí Exacto. el objeto se va a quedar estático. Sí, pues, si no fueran cero, entonces no sería h máximo. Sería otro h. Sería un h intermedio. Pero como es el máximo h que al que llega, es la máxima altura a la que llegan, entonces tiene que ser cero. ¿Sí? Comprendo. Gracias, profe. Pero esta Profe, parte se entendió, consulta. ¿no? ¿Esta parte la entendiste? ¿O no? Sí, esa parte sí. Ya, esto recuerden, chicos, estos siempre van a, cuando están en el caso de que rueda sin deslizar, esta ecuación siempre la van a tener. Siempre la velocidad del centro de masa es R por omega. ¿Sí? Aquí la velocidad del Profe, centro de masa es V sub 0. Por eso es que le pusimos ahora el apellido V sub 0 para ser consistente con el enunciado. Sí, dígame. tengo dos dudas. Sí, Ese UGI es por donde parte, ¿cierto? sí, es porque medí ese sistema de referencia. Ah, ya. En la energía potencial gravitatoria respecto a este sistema inicialmente. Y como me di el nivel 0 me lo di justamente ahí que coincidiera con eso, entonces por eso es 0. De cero. Y la otra pregunta es justo respecto a la ecuación que nombró recién. ¿Esta? Sí, es exactamente esa. La ecuación esa. ¿Cuál es la pregunta? Y ahí como solamente reemplazó, ¿cierto? ¿O no? Esto ¿O dice, cómo lo hace? ¿cómo pasé de No, aquí para acá, dices tú? ¿O cómo pasé de aquí para allá? La, de ahí para abajo. ¿Cómo pasé de aquí para abajo? ¿Eso? Sí. Ya, lo que hice fue reemplazar esto. Entonces aquí lo que hice fue despejar, ¿cierto? Tiré el R dividiendo, entonces llegué a esto que estaba acá. Ujú. Entonces lo voy a marcar aquí en azul. Entonces lo que hice fue agarrar esta expresión y reemplazarla acá y arribita. Entonces me queda un medio de I centromasa, que es eso que está acá, ¿cierto? Por este omega al cuadrado, pero omega es esto, así que me queda, eso sería. Ah, ya, ya, Ese ya, era ya. mi omega al cuadrado. Y el resto lo dejé todo igual. Eso ya se habían Ya, ido, ahí sí. ¿cierto? Así que no existen, así que al lado derecho me sobrevivía solo el último término. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ya, entonces, aquí nos quedan 3 minutos, así que ya no voy a seguir avanzando, pero uno puede hacer un mini análisis de decir, ¿qué pasaría si es que, o sea, uno aquí recupera el resultado de física 1, digamos, cuando yo tengo una bolita y la tiro con cierta velocidad para arriba, una bolita, y les preguntaba en física 1, ¿a qué altura máxima llegaba? Uno decía, la altura máxima es la velocidad al cuadrado dividido en 2g. Ese es un resultado muy conocido. Incluso es lo mismo que si yo tiro una piedra para arriba verticalmente, no cambia respecto a si es que está en un plano inclinado, en fin, por conservación de la energía, H máximo es velocidad al cuadrado dividido en 2g. Pero el hecho de que ahora yo tenga rotación, cambió la cuestión. ¿Cómo cambió? A que tengo este término ahora adicional que considerar. Ya lo hemos visto varias veces, cuando yo les dije, cuando incluíamos la rotación de las poleas, cuando distintas cuestiones, les decía, este resultado es como la corrección del resultado como malo, por así decirlo, que calculábamos en física 1. En física 1 era muy simplificado. Uno sabe que en la vida real lo que tiene es una esfera, una pelota, un disco que tira, qué sé yo, y que está rotando, no se mueve como una partícula puntual. Y por lo tanto, aquí donde está el término como correctivo de la ecuación, ahí está. Ese es el término que corrige la cuestión. ¿Qué pasa si yo les digo que el centro de masa del objeto vale 0? Si el centro de masa vale 0, fíjense que ese término no va, se hace 0, y por lo tanto, ¿qué más se va? Arriba me queda un m
y un m, se va el m, y recupero el hecho de que h es b sub 0 partido en 2g. ¿Sí? Si es que el i, el centro masa, vale 0, entonces ese es el resultado. ¿Sí? Como no vale 0, entonces ahora la solución completa es esa. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillo, no? El cambio es porque ahora tengo que emplear energía. Al final se me está yendo energía, no solamente en la parte de traslación, sino que también de rotación. Y por eso es que ahora los resultados van a cambiar. Porque antes como que me olvidaba que los objetos estaban rotando, ¿cierto? Pero ahora no, pues. Tengo que, ¿cómo se llama? Se me fue la idea. Tengo que considerar ese efecto, ¿sí? ¿Se entiende, chiquillo, no? Sí, profe. Ya, maravilloso. Ya, la próxima clase lo que vamos a hacer va a ser entender el hecho de que la fuerza que está actuando es la fuerza de roce estático, que es la que está acá, y una cuestión muy mega importante en esto, y que yo sé que siempre los confunde, es para dónde apunta esa fuerza de roce, que no es tan evidente. ¿Sí? Así que, y después vamos a hacer problemas. ¿Sí? Así que vamos a hacer problemas, y esto, para entender esto también vamos a calcular torque y todo eso, así que les sirve para la prueba del viernes igual, porque esto no es materia nueva, es como un problema puntual que estamos describiendo con todo lo que ya hemos hecho de conservación de la energía, de torque igual a I por alfa, en fin, eso es lo que vamos a ocupar, por ejemplo, esta ecuación de aquí arriba es la que vamos a ocupar, por ejemplo, la próxima clase del jueves para describir al final la aceleración, por ejemplo, con qué aceleración cae la esfera en el plano inclinado. Vamos a ocupar eso y este diagrama de cuerpo libre, así que no es materia nueva, insisto. Eso. Ya, chiquillos, me pasé un minuto. No sé si hay dudas o no. Si no hay dudas, entonces lo dejamos hasta acá. Que tengan un buen resto de la semana. Nos La vemos última duda sobre la prueba, ¿no, profe? ¿Qué cosa? Entonces entra hasta lo que vimos la semana pasada, ¿cierto? Sí, Bueno, es estática y dinámica. Esta aplicación en particular de rodadura no entra, pero entra todo lo de ya, estática y profe. todo lo de dinámica. Ya, profe, gracias. Ya, chiquillos, nos vemos, que estén bien. Chalín. Chao, igual.